Bueno, buenas tardes. Bienvenidos a otra clase de principios y estructura de la economía. En el día de hoy lo que vamos a empezar a ver es la unidad número 3 del programa, la cual se titula La demanda de bienes de consumo de las familias. Bueno, primero que todo, el mensaje para recordarles que este material, si bien consideramos que les ayuda al estudio, no tiene que reemplazar la lectura de la bibliografía obligatoria que ustedes tienen señalada en el programa y les hemos ido proveyendo. La clase de hoy, o la unidad de hoy, seguramente nos va a demandar 2 clases desarrollarla. Vamos a ver lo que se llama como la teoría del comportamiento del consumidor, de la cual básicamente lo más importante que vamos a hacer es deducir la curva de demanda de una persona, de un individuo en general, de un consumidor. Brevemente vamos a hacer referencia al concepto de precios relativos, el cual, como ya mencioné en la unidad anterior, hace referencia a un precio real o a un costo económico, ya que lo que estamos hablando cuando hablamos de precios relativos es de cantidades de bienes y servicios y no de su valor en unidades monetarias. El tercer punto que vamos a desarrollar es la representación matemática de la función de demanda. Luego de obtener esa representación, vamos a analizar cuáles son los efectos de cambios en el ingreso y de cambio en los precios de otros bienes sobre la función de demanda. Y por último, vamos a hablar de los conceptos de elasticidad de ingreso, elasticidad precio y elasticidad cruzada. 3 conceptos que relacionan cambios en las variables que determinan la demanda y cómo éstas afectan a la cantidad demandada. Bueno, comencemos con el punto número 1. Como señalamos en la unidad anterior, en la unidad 1, perdón, cuando en economía se quiere analizar un determinado fenómeno, el fenómeno es generalmente complejo y por lo tanto hace falta simplificarlo, dejando de lado aquellas cosas que creemos no tienen influencia o tienen una influencia menor sobre lo que queremos estudiar y concentrándonos en las cosas que consideramos son más importantes a los efectos de poder explicar lo que estamos buscando explicar. En el caso de la teoría del consumidor, los 3 pilares en los cuales se basa la misma es que cada persona no produce para su propio consumo. En economía estamos interesados en analizar los mercados para los cuales los bienes y los servicios tienen precio, es decir, los bienes y los servicios que se comercializan en un mercado propiamente dicho, donde una persona ofrece y otra persona demanda, mientras la producción para el propio consumo no se lleva a ese mercado. Es el propio individuo, el productor y a su vez el consumidor. El otro supuesto del cual parte la teoría del consumidor es que las personas lo que hacen es obtener una remuneración vendiendo los servicios de los factores de producción de los cuales son propietarios. La mayoría de nosotros, el único factor que disponemos es nuestro trabajo. Entonces, lo vendemos a cambio de un salario. Aquellos que tienen capital también obtienen una renta del capital. Quienes son propietarios de la tierra obtendrán una renta de la tierra, etc. Y ese ingreso que obtenemos de la venta de los servicios, de los factores de producción de los cuales somos propietarios, lo utilizamos para adquirir bienes y servicios que son los que en definitiva nos proveen de utilidad. Además, en la teoría del consumidor se supone que las elecciones de consumo son independientes de cómo se ha generado el ingreso que utilizamos para financiar ese consumo.
Es decir, lo que nosotros queremos consumir no se va a ver afectado si nuestro ingreso provino del trabajo o provino de la renta de la tierra. Además, suponemos que las familias, los individuos, los hogares, gastan sus ingresos de manera de obtener el mayor nivel de satisfacción posible. En el modelo bien sencillo que vamos a analizar, esto se traduce en algo. No tiene sentido ahorrar, ya que si yo ahorro, no consumo, y si no consumo, no obtengo utilidad o satisfacción. Y así como una economía enfrenta restricciones sobre lo que puede producir, cada hogar, cada individuo, cada familia también tiene una restricción. Sus selecciones de consumo, sus posibilidades de consumo, están limitadas por lo que se conoce como la restricción presupuestaria, que son los recursos o los ingresos para adquirir bienes que son escasos. Entonces veamos este primer punto en primer lugar, la restricción presupuestaria. Y la vamos a analizar haciendo uso de un ejemplo. Vamos a suponer que hay dos bienes, trajes que identificamos con la letra T y alimentos que identificamos con la letra A. Vamos a suponer que esta familia, este individuo, este hogar, enfrenta unos precios sobre los cuales él no tiene influencia, lo cual es bastante lógico. Cada uno de nosotros, de manera individual, no tenemos mucho margen para afectar los precios a los cuales compramos los bienes y servicios, más allá de algún regateo o negociación que podamos hacer con el vendedor. Y además, esta familia, este hogar, este individuo, también tiene un ingreso, está determinado, y el cual viene de la venta de los factores de producción de los cuales este individuo, familia u hogar son propietarios. Vamos a suponer, como está señalado ahí, el precio de los trajes es de 40 pesos por unidad y el precio de los alimentos es de 10 pesos por kilogramo. Y esta familia, esta persona, este hogar, tiene un ingreso de 500 pesos. Dijimos que si lo que se busca es obtener el mayor nivel de utilidad posible del consumo de los bienes, no tiene sentido dejar ingresos sin gastar. Es decir, no tiene sentido ahorrar. De nuevo, este es un modelo muy sencillo. En la vida real, la gente ahorra. ¿Por qué? Porque quiere guardar para consumir más adelante. Pero en nuestro modelo sencillo, de donde no hay ahorro, el ingreso tiene que ser igual al gasto. Y el gasto es igual a, en este caso, que tenemos solo dos bienes, a la suma del gasto en alimentos y del gasto que hacemos en trajes. ¿Y cuánto es lo que gastamos en alimentos? ¿Y cuánto es lo que gastamos en traje? No es otra cosa que el producto entre las cantidades consumidas de alimentos por el precio que pagamos por cada unidad, las cantidades consumidas de traje por el precio que pagamos por cada traje. Despejemos la cantidad de trajes, podríamos trabajar despejando la cantidad de alimentos. Por supuesto, la relación matemática no va a ser igual, pero va a estar representando lo mismo. Entonces, si despejamos de la ecuación anterior los trajes, obtenemos que la cantidad de trajes que puedo consumir va a depender, por una parte, del ingreso. Ya el ingreso es la fuente de donde yo hago mis gastos. Por supuesto, va a depender del precio de los trajes. Además, como yo tengo un ingreso que es fijo, si gasto en alimentos, o si el precio de los alimentos es alto,
me va a permitir consumir menos trajes. Entonces, primero reemplacemos por los números que tenemos. Ingreso 500, precio de traje 40, precio de alimentos 10, cantidad de alimentos. Y simplifiquemos un poco más. Obtengo en mi restricción presupuestaria, en donde he elegido representar a los trajes como una función de los alimentos, tiene esta forma matemática. Más allá de los números particulares, esta primera parte es la ordenada al origen. Vamos a representar a T en el eje vertical. Nos dice la máxima cantidad de trajes que puedo consumir cuando no consumo nada de alimentos. Si A es 0, todo este término es 0, y por lo tanto el consumo de trajes es igual a el ingreso dividido el precio que pago por cada uno de los trajes. El otro término importante de la restricción presupuestaria es este: el cociente entre el precio de los alimentos y el precio de los trajes. Y ese cociente es lo que se llama un precio relativo, un precio real, y nos mide, en este caso, la cantidad de trajes que tengo que sacrificar para adquirir 1 kilo más de alimentos. Fíjense, si yo quiero consumir 1 kilo de alimentos adicional, tengo que gastar PA. Es una determinada cantidad monetaria. Habíamos dicho eran 10 pesos. ¿Cuánto puedo comprar de trajes con esos 10 pesos? Y bueno, si los trajes cuestan 40, puedo comprar 1/4 de traje. Entonces, el consumo de un alimento más, 1 kilo de alimento más, me lleva a que tenga que sacrificar 1/4 parte de un traje. Veamos esto de nuevo más en detalle. Para adquirir una unidad adicional de alimentos, necesito una cantidad monetaria igual al precio de los alimentos, PA. Esa cantidad monetaria, en nuestro ejemplo eran 10 pesos, la tengo que sacar de lo que antes gastaba para consumir trajes. ¿Y cuántos trajes me cuestan? Bueno, si un traje cuesta 20 pesos, con PA pesos compro PA sobre PT trajes. De nuevo, volvamos a los números, que a veces sirven para aclarar las ideas. Los 10 pesos de 1 kilo adicional de alimentos equivalen a la 1/4 parte de un traje, ya el precio de los trajes es de 40 pesos. Entonces, con esta información, grafiquemos nuestra restricción presupuestaria. Vamos a poner a los trajes en el eje vertical, a los alimentos en el eje horizontal. Si yo no gasto nada de alimentos, la máxima cantidad de trajes que puedo adquirir, dijimos, era el ingreso total, los 500 pesos, dividido el precio de los trajes. Luego, a medida que aumente el consumo de alimentos, tendré que ir bajando el consumo de trajes y lo iré bajando de acuerdo al costo de oportunidad que vimos de los alimentos en términos de los trajes. De manera similar, si no consumo nada de alimentos, de trajes, puedo consumir el ingreso dividido el precio de los trajes como la máxima cantidad, el precio de los alimentos como la máxima cantidad de alimentos. Como esta es una relación lineal, sabiendo esos dos puntos, yo puedo trazar la línea recta y esa es mi curva de restricción presupuestaria, en donde además de estar caracterizada por estos dos puntos, está caracterizada por la pendiente, por este ángulo.
Y ese ángulo no es otra cosa que el precio de alimentos dividido el precio de trajes, o sea, el costo de oportunidad de los alimentos en términos de trajes. Y repetimos lo que ya teníamos en la hoja anterior. Mi restricción presupuestaria establece que hay una relación negativa, la pendiente es negativa, entre el consumo de alimentos y el de trajes. A la vez que quiero aumentar el consumo de alimentos, tengo que disminuir el consumo de trajes. Y viceversa, si quiero aumentar el consumo de trajes, tengo que moverme en esta dirección y por lo tanto disminuir el consumo de alimentos. Como vemos, ¿a dónde se va a ubicar la restricción presupuestaria? ¿De qué depende? Del nivel de ingreso, que me va a decir cuán lejos o cuán cerca del origen está la restricción presupuestaria, de los precios, que también van a afectar cuán lejos o cuán cerca de la restricción presupuestaria, pero además también va a afectar la inclinación de la restricción presupuestaria. Entonces veamos distintos ejemplos.